Hola, les doy la bienvenida a este encuentro virtual donde vamos a conversar sobre audiovisual. Mi nombre es Fernando Urquía, soy realizador audiovisual con unos 20 años de experiencia. He tenido la suerte de pasear por diferentes géneros audiovisuales, a pesar de que estoy especializado en cine documental y audiovisual digital. He tenido la oportunidad de trabajar en cine, en televisión, seriados, comerciales e incluso audiovisual corporativo. Para mí es un gusto compartir con ustedes gracias a este espacio que abre la Fundación Sabios, Expertos y Genios, que no busca más sino que instruirlos y colaborar con que cada vez ese CPU que tenemos sobre nuestros hombros se llene de mejor y más información. Hoy vamos a darnos un momento para conversar sobre audiovisual y sobre este nuevo audiovisual que está empezando a tomar cada vez más cuerpo, que cada vez está empezando a tomar más fuerza y de alguna u otra forma yo lo llamo el nuevo seriado televisivo, el cine en la pantalla chica. ¿Qué está pasando hoy? Estamos viviendo un fenómeno en el que hubo un cambio radical. Y ojo, no es un cambio que va generación en generación. Esta misma generación, y estoy hablando de personas que pudiesen tener 15 años, vivieron un cambio en donde antes tenían que ir al cine para disfrutar de audiovisual de calidad. Hoy no, esto cambió. Hoy se redujo a una pantalla chica. Antes se conversaba o se hablaba de pantalla chica cuando nos referíamos a televisión. Hoy la pantalla chica está en nuestras manos. Hoy la pantalla chica es un dispositivo móvil de 5 pulgadas que nos permite tener acceso a un universo audiovisual gigantesco. Entonces vamos a conversar sobre este fenómeno que ha revolucionado no solamente las audiencias, sino que también está revolucionando cada vez más y más la industria audiovisual, la industria del cine, la industria de la televisión, que dejó de ser industria de cine, industria de televisión, para convertirse en una industria audiovisual que está encaminando o juntando casi todos sus esfuerzos en el audiovisual. Así que vamos a conversar del nuevo seriado televisivo, el cine en la pantalla chica. ¿Qué sabemos sobre los seriados televisivos? Yo soy de los que piensa que si no conocemos nuestro pasado, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los errores. Así que vamos a concentrarnos primero en conceptos. ¿Qué sabemos por seriados televisivos? Los seriados televisivos o una serie de televisión es una obra que por lo general contiene una narrativa de carácter audiovisual y esta se difunde por medios televisivos. Las entregas son periódicas y se mantiene entre ellas una unidad o una continuidad argumental, por lo menos con temática, con personajes. Y, por supuesto, esto viene en una o muchas temporadas. Tenemos fenómenos que continúan manteniendo esta estructura. Por ejemplo, esta Big Bang Theory, de las últimas famosas, en donde tenemos una continuidad argumental. Un grupo de científicos que de una u otra forma intentan participar de un esquema social, muy a pesar de ser, por ser nerds, estar en línea o ser rechazado. Vamos más atrás, tenemos el caso de Friends, una serie de los 90 que hizo boom. Entonces, si se fijan, como tal, los seriados televisivos eran esto, un compilado audiovisual
con entregas periódicas que tenían una estructura narrativa bastante conservadora, incluso hablando de esquemas de producción, como estaban hechas para televisión. Por lo general eran 4 bloques con un tiempo determinado cada uno, dando espacio para que entre bloques los emisores de la señal pudiesen aprovechar el tiempo para retribuir la inversión de los patrocinantes, tanto al canal como a la serie. Entonces, bueno, sabiendo más o menos qué es el seriado televisivo, vamos a dar este salto. ¿Qué pasó? La nueva narrativa audiovisual en formato cerrado. De la noche a la mañana, y no sabemos por qué, probablemente sea esta plataforma, y lo vamos a conversar más adelante, el hábito de consumo de quienes ven los seriados. Hubo un cambio de estructura narrativa, cambió la manera en desarrollar la historia. Vamos por esto primero. Tenemos elipsis, puntos de giro, paralelismo, multiplots, entre otras herramientas cinematográficas que son puestas en práctica en esta nueva narrativa. Tenemos seriados en donde, bueno, los 3 primeros capítulos hablan de un personaje, los siguientes capítulos hablan de otro, sin que haya una continuidad referida o una continuidad cronológica entre episodio y episodio. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie, y todavía no he ido al esquema digital, estoy siguiendo en televisión. Tenemos series como Vikings. Había momentos en donde habían capítulos en donde estaban enfocadas al personaje principal, pero el siguiente capítulo estaba referida a personajes secundarios dentro de la misma línea de tiempo. Entonces, cuando vamos a ver, tenemos 3 o 4 capítulos dentro de una línea de tiempo, donde en esa misma línea de tiempo lo que hace la historia es explicar lo que estaba haciendo cada uno de los personajes. Entonces, si se fijan, de repente se abrió un nuevo esquema narrativo que estaba rompiendo con ese paradigma inicial que tenía el esquema audiovisual. Ahora, la producción de cerrado mutó a una organización cinematográfica no solamente a niveles de diseño, sino también a niveles de ejecución técnica. La manera de mostrarlo o la manera de mercadearlo también cambió. Entonces ya tenemos un cambio de narrativa, como el que hablé. Ahora la creatividad es el límite. Puedo presentarlo como mi esquema creativo lo requiera o lo ponga en la mesa. Y de parte de los ejecutivos, de parte de los dueños de los canales, probablemente no existan peros. Van a abrir el espacio para que esas innovaciones se den. Y por eso tenemos series, para ejemplo, para prueba un botón, 24. 24 fue una serie que revolucionó por completo el esquema del seriado audiovisual. ¿Por qué? Uno de los protocolos que se cumplían que se cumplían en canales de televisión, en cadenas televisivas, era que tenías que entregar 24 capítulos, que 24 capítulos venía a componer una serie. Ese era el protocolo años atrás. Te decían, bueno, ven, entrégame tu material. Una de las exigencias que te vamos a poner es que sean 24 capítulos con este límite de tiempo. Llegó 24 y cambió el esquema narrativo diciendo, voy a contar una historia de 24 capítulos, pero es un día, son 24 horas. Esto, lo que habíamos hablado, el tema de creatividad, hoy está sobre la mesa, y los ejecutivos, en vez de ser los mismos conservadores de siempre, ahora están a la caza de estos esquemas que despierten un interés en la audiencia. Y lo bueno es que esto causó en las audiencias una sed de ver series innovadoras, de ver nuevo audiovisual, un audiovisual que despierte el interés. Entonces, bueno, aparte,
ya que hablamos de la producción ejecutiva cambió, y cuando me refiero a producción ejecutiva, hablo al tema gerencial dentro del esquema del serie audiovisual. Y ahí está el interés de que haya rentabilidad, el interés de que haya un aumento de audiencia, una subida de que se llama rating. Entonces, bueno, al cambiar la producción ejecutiva, cambian los presupuestos. Hoy los presupuestos son mucho más grandes. Game of Thrones es un muy buen ejemplo. Es una serie o un seriado conceptualizado para televisión con esquemas muy cinematográficos. Ellos escaparon de ese seriado al que estamos acostumbrados, tipo Friends, que es estudio con un máximo de 4 sets, uno que otro exterior, pero no. Game of Thrones vino a revolucionar y a incluir esquemas cinematográficos dentro del seriado televisivo. A nivel de producción, tenemos un sinfín de locaciones, tenemos un sinfín de exteriores, hay una ejecución más cinematográfica dentro de un esquema de televisión, teniendo en cuenta que al momento de que Game of Thrones fue lanzado al ruedo, todavía se consumía por televisión. Los domingos, a cierta hora, dependiendo del país, pues nos sentábamos frente a la pantalla en el canal HBO o HBO para ver Game of Thrones. Entonces, pero acá también se incluyeron, y lo vamos a conversar más adelante, esquemas audiovisuales que tienen mucho que ver con comunicación digital. Ahora, siendo televisión, ahora que estamos hablando de esto, no siempre está hecho para televisión. Como dijimos y lo traemos de la plantilla anterior, se empezaron a romper paradigmas, diferentes directores que traducían la narrativa de los guiones. Entonces acá vemos que hoy series como Flash, que lo estamos viendo allí, incluso el mismo Big Bang Theory, no siempre es el mismo director que realiza la pieza. Con Game of Thrones lo vimos muchísimo. Cada episodio tenía un director distinto que impregnaba el episodio de su personalidad, dependiendo de los requerimientos que tuviese el episodio. Por ejemplo, CSI, y fue de los primeros que empezó a hacer este intento, uno de sus capítulos más interesantes fue cuando invitaron a Tarantino. Y Tarantino participó de la dirección de uno de los capítulos. Entonces, cuando los demás vieron esto, que empezó a ser tan interesante, pues empezaron a hacer lo mismo. Entonces, bueno, empezaron a incluir directores para darle esa especie, ese buque que de repente cada capítulo pudiera tener. De igual forma, se dio inicio a esquemas transmediáticos, y esto es importantísimo. Esto se hizo con el fin de aumentar el mercadeo de productos audiovisuales. ¿Y a qué me refiero con esquemas transmediáticos? Que, por ejemplo, un capítulo de Flash, justo en cierto momento del episodio te invitaba a participar en la plataforma, en el Warner Play, o de repente participar en el Instagram o participar en Facebook. Entonces, esto lo que hizo fue que empezó a llevar a esta audiencia de televisión a plataformas digitales. ¿Por qué? Porque al momento que están viendo la pieza audiovisual, también están consumiendo plataformas audiovisuales, y es el mismo producto. Hay veces que en comerciales quieres verlos detrás de cámara, en este momento están siendo lanzados al aire por nuestro canal en YouTube o nuestra plataforma alterna. Entonces, este tema transmedia empezó a estar presente, empezó a ser un material que, siendo hecho, siendo construido para televisión, la televisión dejó de ser un objetivo. ¿Por qué? Lo presento en televisión, pero mi interés es que empieces a ir a mis plataformas
digitales. Entonces, teniendo estos esquemas transmediáticos y este aumento de mercadeo de productos audiovisuales, abrió una puerta gigantesca, porque no solamente empezaron a hacer redes sociales, sino que plataformas Play, Go, streaming o depositorios de material audiovisual se empezaron a convertir en la nueva forma de consumir productos audiovisuales. Estamos hablando de que hoy Flash lo tienes en plataformas digitales, estuvo en Netflix, si no me equivoco, hasta no sé mucho. Muchos de las series Marvel que se consumían en televisión pasaron a plataformas como estas. Y entonces esto empezó a ampliar el rango de rentabilidad del producto. ¿Por qué? Porque si yo soy el ejecutivo, me voy a ver con la grata idea de que no solamente va a ser rentable durante la temporada de 24 capítulos que estará en el canal, sino que además va a estar en un depositorio web en donde la caja va a sonar chiquín, 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 cada vez que alguien se decida a entrar y ver un capítulo, y ver otro capítulo, y ver otro capítulo. Entonces fíjense que ahora estamos dándonos cuenta cómo empezó a haber una apertura de seriado televisivo de manera gigantesca y que está creciendo a pasos agigantados y honestamente eso no va a parar. Entonces, ahora tenemos nuevas plataformas. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando, por supuesto, aparte de que ahora, después de ver el boom que se creó con Netflix, empezaron a salir otros depositorios como Amazon, pero después empezaron los intereses personales. Oye, HBO y Cinemax, que tienen mucho tiempo juntos, oye, ¿para qué vamos a hacer nosotros algo para Netflix cuando podemos tener una plataforma propia? Entonces ahora tenemos una plataforma HBO, Universal. Oye, nosotros tenemos un canal en donde vamos a llevar todas nuestras series, pero, oye, también tenemos la oportunidad de una plataforma para depositar allí todas nuestras series, que la gente la vea cuando quiera y no vamos a tener la necesidad de darle nuestras piezas a Netflix o Amazon o no, vamos a tenerlas allí. Y sin darnos cuenta, estamos teniendo, así como pasaba en la época de las antenas parabólicas hace 20 años, que teníamos 200 canales de televisión, lo mismo está empezando a pasar con el tema digital. Estamos empezando a tener un universo muy amplio de plataformas digitales, depositorios audiovisuales que están teniendo mucho material. Entonces, bueno, antes entre los 200 canales estaba HBO o Cinemax, que lo veía cuando quería. Hoy entre las plataformas está Cinemax, HBO o Cinemax, en donde puedo entrar. La diferencia es que puedo verlo como quiera, cuando quiera. Y esto nos lleva a algo importante. Vamos a esta plantilla, habla de qué hizo este nuevo formato de distribución tan atractivo. Y lo importante, las audiencias. Cuando los realizadores audiovisuales hacemos historias, las historias son para la gente, no son para nuestro consumo propio. Esos directores que llegan y dicen, no, la pieza audiovisual es un producto personal para mí, si eso fuese así, su punto de distribución posiblemente fuera la parte de atrás de su casa, la sala, o alquilaría el salón de fiestas de su condominio para invitar a quien quiera, pero no. Esto es un trabajo, aquí hay que buscar rentabilidad. Los realizadores audiovisuales construyen historias para las audiencias. Y lo que hizo esta apertura del cual hemos estado hablando desde un principio es que amplió el rango.
Porque además de lo que ya hemos conversado, el hábito de consumo de las audiencias hoy en día es altamente digital. Y esto brindó la oportunidad para que realizadores audiovisuales aprovecharan el hecho de que esto permite rentabilizar de mejor forma, de mejor manera, un producto. ¿A qué vamos con esto? Antes estaba limitado, hoy no, porque las audiencias se convirtieron en consumidores permanentes. Si ya no es necesario que yo como fanático de Game of Thrones tenga que estar domingo a domingo pegado a un televisor, no, ahora puedo consumirlo cuando quiera, como quiera, en el momento que quiera. Entonces eso está brindando una oportunidad gigantesca. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no soy muy paciente y sin contar de que me mantengo por trabajo permanentemente ocupado. Y aunque para mucha gente los domingos son de descanso, para mí personalmente, los domingos son de trabajo, son de edición, son de estudio, son de estar metidos con el animador, creando. Y bueno, los domingos no podía ver Game of Thrones. Para mí es perfecto que exista oportunidades como esta, que bueno, no lo vi el domingo a las 8 de la noche, porque esa hora estaba metido en un estudio, pero lo veo antes de dormir a las 11:30, 12. Entonces fíjense cómo esta manera de distribuir el audiovisual empieza a ser mucho más atractivo porque brinda la seguridad al distribuidor de que el contenido llegue a la audiencia y que ésta pueda disfrutar de él. Entonces, aparte de esto, hoy también podemos hipersegmentar nuestros consumidores y además podemos incluir elementos que van a aumentar nuestra audiencia, rentabilizando, como lo hemos dicho de mejor manera, nuestro producto audiovisual. ¿A qué voy con hipersegmentar? La hipersegmentación, y ya vamos a la hipersegmentación como un elemento diferenciador en este nuevo, en esta nueva forma de hacer audiovisual, dentro del tema mercadeo, dentro del marketing, es una estrategia que se caracteriza por un nivel mayor de detalle a la segmentación tradicional. Esto se traduce a que el objetivo es apuntar a la definición de grupos de consumidores cada vez más pequeños. Y aquí hablamos de marketing, hablamos de plataformas. Entonces la hipersegmentación nos está brindando la oportunidad de hacer crecer nuestros productos, e incluso si ustedes ven, Game of Thrones es un muy buen ejemplo en cuanto a hipersegmentar. Crearon estrategias de mercado que iban acorde a la personalidad del consumidor, a la personalidad de las audiencias. Teníamos personas que ven productos audiovisuales con características distintas, disfrutando de un audiovisual muy bien hecho, pero no solo disfrutando, sino haciéndose partícipe de la estructura narrativa. Ejemplo, teníamos Game of Thrones, teníamos a gente que estaba del lado de los Lannister, con características muy distintas a los que estaban del lado de los Stark. Entonces fíjense que fueron tan inteligentes que pudieron darle propiedades a cada uno de sus personajes para que grupos, nichos, se vieran amarrados a la historia. Lo mismo pasa con Star Wars, quienes adoran el lado oscuro, quienes adoran el lado de la luz, quienes están a favor de Darth Maul, Darth Vader, o Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, o Kylo Ren, si nos vamos a los últimos episodios.
se está hipersegmentando y hay productos que estimulan la hipersegmentación. Entonces yo, dueño de un producto audiovisual, tengo un Instagram para Lady Stark, Sansa Stark, pero también tengo un Instagram para Jaime Lannister. Entonces fíjense que eso hace que la gente vaya adoptando una propiedad mayor a estructuras narrativas del serial audiovisual, lo que está haciendo que la industria, gracias a estos nuevos medios, pueda hipersegmentar audiencias y aprovecharse de estos intereses generales. Además, tomar ventajas de estos gustos que pueden estar presentes en un mismo producto audiovisual. Ahora, la hipersegmentación no solamente está dirigiéndose a gustos, sino que también está dirigiéndose a esquemas que amplían el consumidor de piezas audiovisuales. Y con esto vamos a que es posible que la hipersegmentación sea el responsable de haber abierto paso a la comunicación inclusiva, el cine y la experiencia inclusiva. Hoy esquemas narrativos han abierto el paso a la accesibilidad digital, a la accesibilidad audiovisual, para que todos podamos disfrutar de una pieza audiovisual indiferentemente de las características que nos hacen seres humanos. Entonces, hablando de conceptos, la accesibilidad es una característica básica que debe cumplir entornos construidos y virtuales, servicios, bienes. Y aquí vamos a escapar un poco del audiovisual, el hecho de que exista un mejor acceso a un supermercado que no sea solamente escaleras es accesibilidad. El hecho de que existan maneras de adquirir un producto en un supermercado en vez de anaqueles altos es accesibilidad. Entonces estamos en una estructura social que cada vez está abriendo más sus puertas a la accesibilidad. Entonces, por supuesto, esto va a también el consumo digital, que las personas puedan consumir de buena manera, de manera confortable, que la información sea equitativa y que todos podamos alcanzar. Estos son principios de diseño universal. Por comunicación inclusiva se entiende que es una forma de expresar que no deja de ser indiferente a nadie, que no discrimina, que no ofende, que de manera no verbal otorga información para que el audiovisual pueda llegar sin distinción de condiciones. Acá vamos, y me doy el permiso de pasar a esta siguiente diapositiva, que habla: la inclusión brinda beneficios a la industria y a la sociedad. No es mentira que si no es rentable, pocas veces va a tener seguidores o adeptos, sobre todo en una industria audiovisual que pide tanto dinero. Pero los nuevos medios digitales están brindando la oportunidad de incluir elementos que van a ampliar las audiencias. ¿Y qué está pasando acá? Hemos hablado de rentabilidad, y seguimos hablando de rentabilidad, pero esta vez con un beneficio adicional, que es el beneficio a estructuras sociales. Los realizadores audiovisuales, en la búsqueda de ampliar este rango de audiencias, se están dando cuenta que hay elementos que se pueden incluir dentro de la producción audiovisual que no solamente van a ampliar el rango de audiencias, sino que también va a hacer más rentable nuestra pieza audiovisual, porque más gente va a consumir el producto, indiferentemente de su condición humana. Tenemos que,
personas con necesidades especiales, auditivas, que de repente antes no podían tener interés en ciertas piezas audiovisuales, hoy sí la van a tener. Porque dentro de este nuevo esquema, los productores audiovisuales, haciendo o en la búsqueda de hacer audiovisual para todos, incluyen el subtitulado para personas con necesidades auditivas especiales. Y esta es una herramienta que permite que las personas con algún tipo de sordera o hiperacusia puedan acceder a contenido audiovisual subtitulado y adaptado de manera específica, que describe a grandes rasgos lo que está sucediendo. Ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora tenemos subtitulado que describe entornos de no solamente lo que está diciendo el personaje, sino que también mood narrativos que el personaje da, que posiblemente esta persona no pueda captar. Entonces tenemos diferentes colores que determinan: esto es lo que está diciendo, esto es el mood narrativo, y alguno que dice la música tiene este sentimiento o tiene otro, lo que hace que puedan estas personas entender de mejor manera aspectos narrativos presentes en la pieza audiovisual. Lo otro que también estamos empezando a tener en estos nuevos esquemas audiovisuales es el lenguaje de señas como un medio de comunicación alterno. De hecho, posiblemente estemos muy acostumbrados a verlo en los noticieros, quienes fueron los que empezaron a dar pie a que esto estuviese, y es un espacio delimitado, generalmente en la esquina inferior derecha, una imagen proyectada que traduce o interpreta a lengua de signos el contenido y el texto que se está hablando en la escena. O sea que, por supuesto, ayuda a que se entienda de mejor manera la pieza audiovisual. También tenemos el audio descriptivo. Aquí hago un paréntesis y doy una experiencia personal. Yo doy clases en un instituto universitario, por supuesto audiovisual, doy fundamentos a la producción audiovisual, soy parte de una especialización en cine documental. Y el cine documental, llegué a tener una alumna el cual nació sin la capacidad de ver, no ve absolutamente nada. Cuando me tocó dar fotografía, lo que hice fue ir a tema de descripción sentimental, intentando equilibrar la intención que pueda haber en un momento por iluminación, que posiblemente ella no la pueda entender. Esto hizo que empezara a indagar. En ese momento estaba naciendo el audio descriptivo. Entonces ella, pues, por supuesto, empezó a mostrarme cómo el audio descriptivo puede meterte en la estructura narrativa, la pieza audiovisual. Y si tienes esta sensibilidad auditiva, flor de piel, vas a entenderlo de buena forma, vas a entenderlo como si lo estuvieses viendo. Al punto que parte de trabajo audiovisual posterior a que ella saliera, por ejemplo, para aumentar estructuras narrativas, sobre todo con cosas que tenían que ver con audio, recurría a ella. Entonces ella me recomendaba: oye, mira, aquí dado que el personaje hace esto y esto, pues te recomendaría que los pasos se sintieran de mejor manera. Entonces había momentos que los elementos auditivos que ella me presentaba enriquecían muchísimo el sentido narrativo general. Y por supuesto me aprovechaba de esto para hacer crecer esa idea que quiero o que quería en ese momento dar en la historia.
Entonces vemos cómo hay elementos que se están sumando a este nuevo universo audiovisual que están aumentando las audiencias. Y lo otro es que las plataformas audiovisuales nos dan el permiso de hacer esto. Cuando vamos fuera de esquemas DVD, por supuesto, vamos a Netflix, vamos a Amazon, si vamos a la configuración, en muchas o en algunas de las piezas, cada vez son más y más y más, vamos a tener estos elementos de comunicación que hacen que la audiencia crezca, que audiencias con necesidades especiales consuman el producto. Entonces tenemos, habíamos hablado de hipersegmentación como un elemento diferenciador ahora, pero ¿qué resultó tan atractivo para que el cine se volcara a estos que ya no son formatos bajos, pero se le llama formato bajo por ser formato comprimido, formato digital? ¿Qué resultó tan atractivo para que el cine empezara a ver hacia este lado? Bueno, primero un cambio en audiencia sobre el consumo del producto audiovisual. Como dije, hoy puedo consumir como quiera, cuando quiera, y es un hábito que están teniendo las últimas generaciones. Todo lo veo en mi celular. Por eso es que los que manufacturan dispositivos móviles cada vez se están esperando muchísimo más en que haya más píxeles de colores, que sea más fiel la pantalla. Las audiencias son cada vez más exigentes en cuanto al producto audiovisual que están consumiendo. No importa que vaya a una plataforma audiovisual, tiene estructura cinematográfica. Las preferencias hacia las historias extendidas aumentan. Entonces tenemos que, vamos a seguir con ejemplos de Game of Thrones, o vamos a Harry Potter, que fue hace bastantes años. Hoy tenemos que ya no solamente la historia es 1, 2, 3 y hay una continuidad cronológica, ahora hay un salto atrás. Hoy tenemos, de hecho, próximo a estrenarse, creo que ya se estrenó, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es bien llamada la precuela. Esto no lo veíamos hace tiempo. Antes había un avance cronológico en la historia, hoy no, hoy tenemos precuelas, hoy tenemos paralelismo narrativo. Entonces las audiencias piden esto y los directores ejecutivos se los están dando. Por supuesto, la facilidad de adecuar la producción a una estructura transmedia que permita aumentar el enganche de las audiencias hacia el producto. Redes, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, que tienen que ver con elementos de la historia que te enganchan a la historia, que enriquecen aspectos de la historia, que hacen que conozcas más de la historia. Dentro de la estructura Game of Thrones habían información en redes que te hacían entender más cada uno de los personajes, y esta era una información que no estaba plasmada en la historia como tal. Entonces, por supuesto, residentes de la industria cinematográfica se están mudando a la televisión. Entonces, directores, actores y profesionales de la industria se están mudando a esta pantalla pequeña para una especie de Star System. Siento que el Star System es una vieja estrategia de donde, invitabas a estrellas para que automáticamente fuese rentable la pieza. Hay un auge en plataformas digitales en donde hoy tenemos a Night Shyamalan con Matt Damon, tenemos a Woody Allen, tenemos grandes directores construyendo piezas para plataformas digitales, para medios digitales, algo que cuando esto inició era impensable. Y esto, el tema de continuidad de historias que tienen impactos en las audiencias, que los habíamos conversado antes, aumenta el interés. Ya sales de la sala de cine, si vas a la sala de cine, aunque ya no se sale de una sala de cine con ganas de más, porque cuando sales de la sala de cine
sacas tu dispositivo móvil, tu tablet, o llegas a casa y abres tu laptop o enciendes tu computadora y vas a seguir consumiendo el producto. Esto, por supuesto, incrementa el culto al argumento del seriado. Gente en la calle con franelas de Slytherin o se me fue el nombre de la otra casa de Harry Potter. Bueno, que son polos opuestos, pero por supuesto tienen audiencias fieles. La creación de un universo narrativo, y para esto vamos al esquema en Marvel o series DC Comics, en donde una película que salió muchos años después depende de otra que aún no ha salido. Entonces fíjense cómo las audiencias empezaron a hilar, o gracias a las audiencias, se empezaron a hilar telarañas en donde todo conecta. Y hay por supuesto, esta pregunta, ¿es más rentable un seriado para formatos TV? ¿Qué cambio está dando la industria y por qué? Bueno, la respuesta es sencilla después de haber conversado todo esto que hemos conversado, ¿no? El consumo hoy es on demand, ya lo hemos dicho, el consumo es cuando quiero, donde quiero. Y el gusto de consumirlo de esa forma ha llevado a que los esfuerzos estén dirigidos a este tipo de formatos, que es un elemento que cada vez le está siendo más atractivo para los productores ejecutivos. La posibilidad de multiplataformas, la posibilidad de expandir el producto y, por supuesto, una colocación y distribución más sencilla. La distribución en cine era difícil. En el momento del celuloide, oye, copiar miles o cientos de cintas, distribuirlo a lo largo del mundo, de los países. Entonces, bueno, el estreno era en Estados Unidos, 2 semanas después era en Europa, 3 semanas después en Latinoamérica, mientras se revelaban, se reproducían. Hoy no, los estrenos son mundiales, gracias a este esquema de nueva distribución mucho más sencillo. Una persona coloca información en un servidor, ¡puf!, se hizo la magia. Millones de personas están viendo el producto audiovisual. Y con esto, y ya para cerrar, el futuro. Se quedará atrás el cine para dar paso a una nueva forma de conceptualizar y distribuir. Son las plataformas los nuevos distribuidores de la industria audiovisual. Bueno, el cine es arte. La pintura, así como la pintura al óleo, no murió ni va a morir. El cine tampoco, pero cada vez se va a reducir su manera de hacerlo desde el punto de vista tradicional. Como forma de arte va a ser conservada. Las salas creo que no van a morir, pero sí se van a reducir de manera significativa, porque estamos quienes vivimos el cine como arte, y son muchos, y seguimos siendo parte de la audiencia a la cual tiene que satisfacerse, porque seguimos siendo parte de ese universo rentable. Pero en definitiva el cambio sí es radical. Esta nueva forma de distribuir cambió y restó a la tradicional, y las plataformas sí van a ser los nuevos distribuidores de la industria audiovisual a grandes rasgos y a grandes maneras. Bueno, con esto culminamos. De verdad, para mí es un gusto, siempre de la mano de la Fundación Sabios, Expertos y Genios, educarlos de manera pedagógica en esto de audiovisual que cada vez está tomando más y más espacio. Hoy, realizadores audiovisuales son desde alguien de Hollywood hasta un niño de 8 años que está aprendiendo a utilizar el teléfono celular en modo cámara. ¿Por qué? Porque si bien un director reconocido tiene una manera de distribuir, un niño de 8 años también lo tiene. Entonces, hoy, y esto es materia de otro conversatorio, de otro encuentro,
la democratización del audiovisual ha dado pie a que todos seamos realizadores audiovisuales. Y lo ideal es que todo lo hagamos, todos podamos hacer audiovisual de buena manera, de buena forma. Si bien es un arte que necesita de esa magia que tienen los artistas para hacer audiovisual, hay protocolos que tienen que cumplirse, tenemos que estudiar, tenemos que llenarnos de conocimiento para poder hacerlo de buena manera. Y mi recomendación siempre es que no importa la plataforma que sea, no importa el medio, sea TikTok, sea Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Vimeo, etc., Amazon, hagan buen audiovisual, audiovisual con sentido. Entonces, bueno, me despido. Soy Fernando Urquía, realizador audiovisual, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Saludos.